El profesor de la Universidad de Sao Paulo, de la Federal de Sao Paulo, y miembro fundador del Instituto Brasileño de Ciencias Criminales, Sergio Salomão Sequeira, nos estremeció el pasado mes de junio en la Real Academia de Bellas Artes, rodeados por las espectaculares imágenes, los dibujos y estampas de Francisco de Goya denunciando la crueldad de las formas de ejecución de las penas de prisión en aquella época y de la pena de muerte en todos, que si hay que hablar de la pena de muerte, hay que hablar también de la muerte sin pena, de la ejecución de personas por parte de agentes del Estado sin mediar un proceso judicial que termine en una declaración condenatoria. En la lucha contra la violencia criminal, en ocasiones se extralimitan los agentes. Eso es, hasta cierto punto, esperable. Por eso todo el sistema tiene que estar programado para evitarlo. Pero en ocasiones también parece como si se convirtiera en sistemático. Y el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales en la lucha contra el crimen organizado presenta en ocasiones las características de lo que estoy diciendo. Ejecuciones extrajudiciales. En ocasiones con carácter epidémico. La preocupación en Brasil es muy sentida, pero nadie se libra. El gatillo fácil se engrasa con facilidad en cuanto los controles del sistema en su conjunto se flexibilizan y se justifican violencias injustificables. Un gran tema que tiene que ir acompañado por toda la labor que hace el relator especial para las ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas sobre los diversos países y construyendo el sistema de responsabilización y de prevención que excluyan de nuestras sociedades ese fenómeno de las muertes sin pena. El lugar de la pena de muerte lo ocupa en algunos países la ejecución parajudicial, ¿no? Lo que Zaffaroni en la Argentina llama la policía de gatillo fácil. Esto es una tristísima realidad en algunos estados donde se ha entronizado la violencia paraestatal y la violencia del propio Estado, y cuyos ejemplos más clamorosos están en el Brasil, en México y en Colombia. Ha habido varios casos prácticamente desde los primeros años de gestión de la Corte, es decir, desde hace unos 20 o 20 y tantos años. Un caso a Alobutu, un caso de Surinam, de un grupo de personas que fueron muertos así colectivamente, la masacre de Alobutu se le llama. Alobutu es el nombre de una persona, ¿verdad? O el nombre de una comunidad indígena de Surinam. Es un caso, la masacre de Alobutu, y otras masacres más recientes que han ocurrido en Colombia también, que han sido pues 2 o 3 o 4, en fin, no quisiera particularizar demasiado, pero han sido varias, lamentablemente. En varios de estos casos el propio gobierno colombiano ha reconocido su responsabilidad internacional, se ha tenido la decisión de la Corte, no se ha ocultado la ocurrencia de estos hechos que han sido brutales. Ha habido otros casos de muerte colectiva en represiones de motines, el llamado Caracazo, que fue un uso excesivo de la fuerza pública que culminó en la muerte de un grupo numeroso de personas. Estos son casos, digamos, de matanzas colectivas o de masacres, así identificadas como masacres en la terminología de la Corte. Los últimos, yo diría, 4 años, se ha puesto en la realidad judicial de Colombia un fenómeno mal denominado o en la práctica se han denominado los falsos positivos, que han sido las muertes de miembros civiles a manos del ejército o de miembros de las fuerzas militares. Las cifras oficiales estiman que son más de 1000 casos de población civil que ha sido asesinada, ¿no?, por miembros del ejército.
En algunos casos, para dar resultados positivos, como su nombre lo indica, y mostrar una mayor eficiencia en la lucha contra las fuerzas guerrilleras en este caso, ¿no? Entonces, Colombia ha tenido visitas internacionales para constatar si efectivamente se trata de una práctica generalizada o sistemática y podría encuadrarse dentro de un delito de lesa humanidad, no solo competencia de la legislación nacional, sino incluso de la Corte Penal Internacional. But my personal view is that they're separate issues and that we should not confuse them. It's true that there are countries where they're closely related and where sometimes there's a concern that the abolition of the death penalty or a moratorium on the death penalty seems to provoke extrajudicial execution. This has been particularly a problem in Latin America.